Bendiciones a mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando de algo tan importante y que a veces la iglesia no le da la relevancia o la importancia, la necesidad, que es tener una mente transformada en Cristo Jesús y dirigida por el Espíritu Santo. Por eso ahí cuando Pablo en la primera carta de Corintios les habla y les dice a las personas de Corintios que se movían en muchos dones de que son llamados y santificados en Cristo Jesús para vivir como santos. Y a veces aterra poder leer esto de que vivir como santos en un mundo tan difícil y complicado, en donde es tan fácil caer y pecar. Pero cuando Él está hablando de esta santificación, porque si nos ha santificado en Cristo Jesús, quiere decir que el Padre no te ve a ti como eres. Él ve al Cristo que mora en ti, la palabra de Dios que habita dentro de ti, y te ve cubierto por la sangre del Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo puede hacer una labor allí. Esa santidad es separación, consagración al Señor. Y esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque aunque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios a causa del pecado, esa imagen y esa semejanza se perdió. Entonces, al perderse esa imagen y esa semejanza, el hombre únicamente puede volver a recuperar sus vestiduras del inicio si Cristo mora en él y si él vive bajo la salvación del Señor en la cruz. Porque dice Dios que Dios es fiel, que así como fuimos llamados, Él nos ayuda para que nosotros estemos unidos, eh, pegados al Señor Jesucristo en comunión y que esa labor la hace el Espíritu Santo. De lo que se trata es de que así como nosotros estamos enseñados a pensar en el sistema del mundo e inmediatamente por instinto natural, tu culto racional transforma tus pensamientos en imágenes de lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que deseas alcanzar o lo que no quieres hacer. Entonces es de la misma manera, pero ya usando esos sentidos no para el sistema de este mundo, sino para el sistema del reino de Dios, que consiste en que tú puedas ver y lo que tú oyes lo puedas visualizar para que tú puedas ver lo que no se ve y llamarlo a tu existencia para que lo puedas hacer, lo puedas hablar. Entonces, la comunión con Cristo Jesús es vital. ¿Y por qué siempre te recalco en esta enseñanza esto? Porque si no comenzamos con esa comunión con Jesucristo, quiere decir que el Espíritu Santo no puede influenciar la vida del reino porque nuestros pensamientos no le dan espacio. Nuestra mente está ocupada por pensamientos de necesidad, de aflicción, de dolor, de amargura, de procesos, pero nada que ver con la identidad de Dios en nosotros que nos fue dada en Jesucristo, la palabra y la cruz. El cristiano no puede vivir apartado ni un segundo, ni uno, de la cruz y de la palabra. Porque por esa cruz y por esa sangre es que Cristo puede morar en ti. Y Cristo morando en ti es el que hace que tu manera de pensar cambie y le puedas hablar a tu ser interior. De la misma manera que lo hace alguien experimentado en la oración. El que sabe por la práctica que si ora solo con el pensamiento, muy rápido su mente alcanzará otros pensamientos no deseados que torpedearán su mente
sus memorias, sus recuerdos, los deseos que él desea alcanzar de este mundo o las cosas que necesita resolver. Entonces esas cosas vienen a esa persona y no le permiten que ore como él pensó que podía orar. Porque tenemos que aprender que la oración es una retahíla de palabras o de versículos bíblicos, como si el Señor no se supiera la Biblia cuando Él fue el que la mandó a inspirar. A todos los hombres de Dios los inspiró el Espíritu Santo. Así sea que, por ejemplo, como el apóstol Lucas, que tuvo que investigar, aunque anduvo con Pablo y se conoció con los apóstoles, tuvo que investigar con ellos para poder escribir su evangelio y los hechos de los apóstoles, que no debería llamarse los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo y Cristo. Pero bueno, pero cuando comenzamos a obligar a nuestra mente a que piense como queremos, y entonces, ¿cómo es eso? Cuando Cristo está dentro de ti, hay abundancia de palabra. Entonces, tú comienzas a visualizar de la misma manera que visualizas las cosas que deseas de este sistema, las que deseas alcanzar, tener, de la misma manera, en el mismo sistema, pero ahora con unos sentidos ya no puestos para el sistema en que vivimos, sino en el sistema de Dios. Y eso solamente se logra en la palabra del Verbo con Cristo. Pero lo maravilloso de esto es que Dios es fiel, quien por medio de Jesucristo, palabra y la salvación, permite que el Espíritu Santo te fluya, te visione. Ahí es cuando verdaderamente no crees de literatura de un versículo. Tú puedes ver las imágenes que transporta la palabra. Jesús mismo dijo que eran espíritu y espíritu que daban vida. Entonces abrirás tu boca para convertir en palabras los que estás pensando y viendo. No solo deseando que suceda, sino viéndolo suceder y viéndote recibiendo. Así alimentamos al hombre interior con pensamientos nuevos. Y si lo hacemos constantemente con Cristo, que es el Verbo de Dios, nuestra confesión hará el cambio. Tú no puedes cambiar tu manera de pensar si cuando estás tratando de hablar con Dios, que es lo que yo le llamo orar, tus pensamientos te atribulan, te oprimen, pero no los de Dios. Los que tenés que resolver de este sistema, las cosas que tenés por ahí volando, entonces, que tenés que resolver, hacer o pensar cómo lograr, cuando eso te invade, es porque Cristo Jesús no gobierna tu corazón. Fuerte, tú lo puedes calificar como tú quieras, pero la falta de tener una mente tranquila, serena, es la falta de confianza en esa palabra. Y eso lo decide todo. Porque esos son los pensamientos nuevos que van a enseñarte a ver. Y no importa la situación que estés viviendo aquí, el sistema de Dios, sin que sea como si ya fuera. Y dando gracias como si ya lo tuvieras. Y si esto lo haces constantemente, el verbo de Dios, la palabra dentro de ti, va a cambiar tu confesión. Porque cada palabra de Dios es un espíritu que tiene la vida dentro. Y hasta que no se enraíce, como te lo digo tantas veces, en nuestro culto racional, el corazón no va a creerlo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque tú eres el que determinas en tu albedrío, escogiendo y seleccionando lo que quieres que tu voluntad haga. De allí la importancia de hablar con Dios a solas, como dijo el Señor Jesús. Es tan difícil querer hablar con Dios y seleccionaste un lugar donde se oyen los vecinos, donde se oye el perro, se oye la lora, se oyen los pájaros cantando, o sea, tantas cosas que van a distraer tu oído.
Y si tienen niños pequeños, porque lloran, porque pasean, porque gritan, porque juegan, y es lo normal para los niños. Tenés que aprender del Señor Jesucristo. Él se apartaba de la gente, se apartaba de los 12 para poder concentrarse en el Señor. Luego, tener ese lugar específico, en algunos puede ser tu carro, puede ser un parque, el momento en que caminas, a solas, el momento en tu casa, si es una casa donde tienes forma, manera de reservar un lugar específico donde tú te puedas encerrar y todo el mundo sepa que papá o mamá está allí o hablando con Dios. No les enseñes a orar con Dios. Voy a hablar con Dios. Voy a hablar con Dios. Que todo el mundo sepa eso y que ese lugar en el momento se vuelve sacro. Que no pueden interrumpirte, que si van a jugar despacito, no háganle bulla ni a mamá ni a papá porque está hablando con Dios y ahí se va a determinar todo. Por eso Jesús dice allí en Mateo 6, voy a leerte el 6 al 7, aunque siempre me ha gustado hacer este ejemplo con cosas físicas para darnos cuenta de cómo Dios quiere, pero te lo voy a parafrasear. Pero tú cuando ores o cuando hables con Dios, entra en tu aposento. Claro, nosotros no podemos entender esto si no podemos entender la cultura de un judío en aquel tiempo. Ese lugar privilegiado de la carpa, de la casa, en donde ni los hijos entraban, eso era el lugar de papá y mamá solamente. Entonces entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, fíjate el énfasis. En aquel tiempo, si usted estaba adentro, ese tipo de puertas tenían unas cerraduras de hierro y se le colocaba un palo por encima y la puerta quedaba trancada. O sea, está pidiéndole intimidad como cuando los esposos entran a su cuarto matrimonial. Intimidad. Esa es la palabra correcta de lo que Dios está pidiendo. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, fíjate esto, tú entras a tu cuarto, está vacío, cuarto que siempre conoces, pero ya como tus intenciones y la disposición y la actitud de tu corazón es cancelar todo para ir a hablar con Dios, eso quiere decir que si tenías un pendiente para que no te atormente en ese momento, tú lo haces antes o lo solucionas. Porque no quieres que ese pensamiento te torpede cuando estés allí buscando hablar con Él. Porque cuando tú entres a ese lugar, ya Él te está esperando. Lee bien la escritura. Él está allí, en un lugar que tú no lo puedes ver, ni lo puedes tocar, pero Él te está viendo. Él está viendo completamente las intenciones de tu corazón. Y mientras tus intenciones sean más de buscarlo a Él, más fácil se va a dejar ver. Por eso en Jeremías dice, cuando me busquéis de todo vuestro corazón, con lamento, si es necesario, con lloro, con gritos, con adoración, con palabras fuertes, suaves, con murmullos, como tú estés en ese momento buscándolo, Él está viendo tu intención. Y dice que cuando lo busquemos de esa forma, Él se va a dejar ver. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que el Padre que está en un secreto, tú vas a un secreto a verte con Él y Él está dentro del secreto, pero tú no lo puedes ver. Pero Él está mirando la intención tuya y el deseo tuyo, la expectativa tuya, lo que te apasiona ir a ese lugar para hablar con Él. Y tu Padre que ve en lo secreto. Ahí está la respuesta. Tenemos que saber que cuando vamos a hablar con Dios, que ya te digo que para ti la mayoría, el título es orar. Yo me aparto de la palabra orar para hablar. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre.
Voy a hablar con mi Padre como si yo fuera un hijo. Como también puedo hablar con Él como mi Salvador, como mi Redentor. Puedo hablar con Él como el que me habla y me guía, el que me enseña, el que es maestro. Entonces, la comunión tiene que ser a ese nivel. Y tu Padre que ve en lo secreto tus intenciones, te recompensará. Te recompensará. Quiere decir que de acuerdo a esa intención, a esa expectativa, a esa actitud tuya de buscarlo con todo tu corazón, Él te va a recompensar. Recompensar. Te hablará, te dirá y hasta te dirá cómo entregarte las cosas. Y al orar, anoté esto porque es muy importante, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Y esto es lo que tantas veces te recalco. Si el Señor nos enseñó quién es Él y cómo es, y la gracia en que estamos, ¿por qué nos tenemos que sentar a hablar con Dios y le comenzamos a dar la Biblia como si Él no se la supiera cuando Él fue el que la mandó a escribir? No, lo que Dios desea es que le abramos el corazón. Si tú tienes un hijo, vamos a suponer pequeño, de mediana edad, Él no te va a pedir que lo lleves al parque y te va a leer un versículo bíblico. No, papi, quiero ir al parque. Papi, llévame al parque, hasta te hace una pataleta. Ya, igualmente si está mucho más avanzado en edad, un teenager, él se va a sentar a hablar contigo como una persona, aunque no tiene la adultez, pero te va a decir, papi, por favor, quiero ir a jugar fútbol, quiero ir a la playa con mis amigos. Te van a hablar en un común, en un diálogo, en un lenguaje entendible entre padre e hijo. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Que dejemos de usar esa palabrería bíblica, litúrgica, para hablar con Él. No, con confianza entremos sabiendo que Él siempre, pero siempre te va a escuchar. Siempre, siempre te va a aconsejar con sus ojos puestos sobre ti, sobre tu vida, sobre tu circunstancia, sobre el camino que llevas y te va a advertir si tienes que parar y desviarte o devolverte o si debes seguir. Y hasta si es la comunión así muy, muy buena como con un hijo, te va a decir hasta lo que te va a dar y cómo te lo va a dar. Por eso, cuando usted va a Proverbios 12, 14 y el 18, dice, por el fruto de sus palabras cada cual se saciará del bien. Aquí expresa que según lo que nosotros hablemos por nuestra boca, así mismo vamos a recibir. Así mismo nos vamos a saciar. Pero teniendo en cuenta lo que el mismo Señor Jesús enseñó y que Juan escribió en el capítulo 5, del versículo 16 al 20, ¿cierto? Jesús da una fórmula maravillosa y perdona que te ponga la palabra fórmula que no aparece ahí, pero es como una regla. Jesús no hablaba hasta que le escuchaba al Padre hablar y él hablaba lo que le oía al Padre. Y no hacía nada diferente a lo que el Padre le mostraba. Y en el versículo 30 de ese mismo capítulo dice, porque es que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Entonces, cuando tú hablas, se supone que tú estás hablando lo que Él te mostró en el secreto, lo que Él te dijo que te iba a dar. Porque la importancia de esto es hablar lo que Dios dice que te va a dar. Sí, pero es que la Biblia dice que yo tengo y que yo puedo. Sí, ¿ya fuiste a preguntarle al Señor sobre eso? No, pero es que está escrito y eso es mío, yo me apodero de eso.
Y hay muchas personas que se han apoderado de muchas promesas y al último terminan desinflándose. Ya, yo no creo que Dios me mira, que Dios me ve. Hasta a veces hasta duda que Dios es verdadero, porque mira, llevo tanto tiempo creyendo y confesando esto y no lo he tenido. No, es que como tú piensas que funciona, ese es como tú piensas. Ese es como te lo han enseñado. Pero las cosas dicen que van a llegar según la voluntad de Dios para nuestra vida. Sí, pues la voluntad de Dios es bendecirme. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo le voy a preguntar porque todo lo que me enseña la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es que si yo hago lo que Él me dice, yo lo voy a obtener. Ahí tenemos la prueba. Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu Santo lo frenó para que fuera a otro lugar, a Macedonia. ¿Por qué razón? Porque era lo que Dios quería que se hiciera. ¿Ya? O sea, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en el hablar con Él, y no esperes que cada vez que entres a hablar con Dios, Él te responda. A muchas veces tienes que quedarte en silencio esperando que Dios te hable. Pero es solo los momentos en que podemos agradecer y adorar. Porque si sabemos que nos está viendo, sabemos que Él nos escucha. Y si sabemos todo eso, sabemos que no estamos perdiendo el tiempo. Que Él que conoce nuestro camino, sabe el tiempo preciso en que las cosas nos pueden llegar. Entonces, las palabras van a traer y a causar lo que tú hablas cuando nosotros podamos colocar nuestro vocabulario con el vocabulario de Dios en nuestra boca. No hablar como queremos, sino como Dios quiere. Sí, pero es que está escrito profeta muchas promesas. Sí, y estoy de acuerdo con ellas. Y yo las recojo y se las presento al Señor y hablo con ellas. Pero no estoy yendo en contra de la voluntad de Dios porque entonces no recibo la bendición. Yo le presento al Señor y espero que tú lo hagas como lo hacía el Señor Jesús. Iba y se apartaba y le preguntaba, le presentaba. Y Dios le decía sí, no, sí, no, sí. Y entonces eso es el caminar bajo el Espíritu Santo, orar bajo el Espíritu Santo, porque Él es el que va a presentar la oración. Por eso es que muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. O sea, usted puede estar hablando cosas que Dios no te dijo que te iba a dar a ti. Puede que se las dé al vecino, pero a ti no. Entonces, si la vida y la muerte están en lo que yo hablo, pues yo voy a querer hablar vida. Y si yo quiero hablar vida, tengo que hablar la vida que Dios me dé. Porque así vamos nosotros a asumir las consecuencias de lo que hablemos. Vida o muerte, necesidad o abundancia, tristeza o alegría, pérdida o ganancia. Así que fijémonos muy bien qué hablamos cuando oramos, lo que decimos que Dios nos dijo para nuestro diario vivir. Porque nosotros vamos a comer según lo que nosotros amemos. Estamos hablando para torcerle la mano a Dios con lo que deseamos, o estamos hablando para que Dios nos dé lo que preparó para nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos que decidir o en nuestros deseos o le presentamos nuestros deseos a Dios para que Dios nos lo afirme o nos diga que no. Porque siempre nuestras palabras van a ser semillas que van a caer en nuestro culto racional, donde nacen o se forman los pensamientos, ideas, conceptos, intenciones y principios, dando el fruto de lo que nuestra boca hable. Y es tan importante lo que nuestra boca le hable al ser interior, porque allí es donde se van a procesar nuestras decisiones, malas o buenas. Porque nosotros somos lo que pensamos. Por eso la importancia de hablar según Dios nos diga. Porque la Biblia está llena de cosas que Dios dice que va a hacer. Ahora te pregunto, ¿todos reciben las bendiciones que Dios dice en la Biblia que son?
Alguno dirá, bueno, es que es falta de fe, es falta de creer que es tuyo. Pero yo tengo en el Evangelio 36 años, creo, o 35, y yo he visto que recibo más cuando yo le pongo la petición al Señor y espero que Él me diga, que cuando yo cojo la petición que Dios dice que me puede dar y yo comienzo a caminar por ella sospechando que Dios me lo va a dar y resulta que no es el plan de Dios. Dios nos va a bendecir porque los planes de Él son mejores que los planes nuestros. Pero si nos dejamos guiar por lo que Él nos diga, porque si no renovamos nuestra vana manera de pensar, seguiremos hablando cosas que deseamos o cosas que son malas para la voluntad de Dios. Así no podemos esperar un cambio. Aunque hablemos de Dios, si no te exiges a un cambio radical para pensar, hablar y hacer lo que la voluntad de Dios dice, es muy difícil que tú cojas la Biblia y la conviertas a tus deseos personales. ¿Ya? Por eso es tan importante, cuida tus palabras, de lo que hablas. Si hablas de tu deseo, del deseo de Dios, aunque tus deseos los presentas a Dios y Dios te los puede afirmar, o te puede decir que no todavía, o que no te lo va a dar, porque ellas van a marcar tu destino para bendición o para maldición, muerte o vida. Las palabras pueden destruir lo que duraste años construyendo, pero si aún así fuera, si pensamos y hablamos mal antes, puedes hoy empezar el proceso de cambiar tu manera de pensar errada, de que todo lo que tú pidas Dios lo va a hacer. Porque hay versículos que dicen, nada me has pedido hasta ahora. Pero sacan de contexto un versículo y no leen todo el texto. ¿De qué se trata eso? No, hay que leerlo todo. Porque nada me has pedido hasta ahora es referente a lo que Él hacía. Hacer esa voluntad. Nada me has pedido de mi voluntad para hacer. Entonces el proceso es cambiar esa manera errada de pensar y reconstruir nuestro culto racional paso a paso, hasta desechar al hombre viejo que está viciado de solo los deseos de este mundo que nos engañan. Y sobre todo cuando, bueno, ahora está mermando un poco, pero la década de los 90, los 2000 y los 2000 hasta el 20, eh, la iglesia solamente hablaba de abundancia en prosperidad material. Y la iglesia se fue apartando de la abundancia en prosperidad interior del espíritu, de donde se mueve el don y el fruto y está el poder del espíritu con sus dones. Entonces, estamos desengañándonos de ese tiempo para entrar a considerar los principios de Dios para que el evangelio pueda correr como tiene que correr. O sea, las buenas nuevas están dadas para que la gente conozca que hay salvación, que hay perdón, que hay misericordia, que hay cruz, que hay una sangre. Imagínate esto, así rápido para acabar el programa. Jesús murió en el año 33. En el 34 escogieron a unos diáconos. Entre ellos estaba Esteban y Felipe. No Felipe el, el apóstol. Cuando murió Esteban en el año 35, la iglesia fue perseguida en Jerusalén y se esparcieron. Ellos no tenían las cartas de Pablo, ni las de Pedro, ni las enviadas a Timoteo, ni Filipenses, ni Efesios, ni Corintios, nada de eso. ¿Qué tenía esa gente que se fue de Jerusalén? Hablar de que el Mesías había venido para perdonar, para salvar. Que ya no había que hacer ofrendas de chivos, ni ovejas, ni toros, porque Él era la ofrenda para quitar el dominio del pecado sobre la gente. El Evangelio era sencillo y simple. Cruz, sangre y el nombre del Señor Jesús y la invasión del Espíritu Santo dirigiendo a los cristianos. Ese era todo el Evangelio. Y tú ves en el capítulo 8
como esos que salieron con ese mensaje iban edificando y iban colocando al Señor Jesús con sus buenas nuevas en todas partes de salvación. Cuando Pablo se convierte en el 36, igualmente que Pedro bajó con el apóstol Felipe, que con el apóstol Juan, a Samaria, que ya había sido llena por esta gente, que estaba encendida solamente con esas pequeñas buenas nuevas, fue que ellos bautizaron en el Espíritu y Pablo fue a la conversión. Y ahí empieza todos los hechos. O sea, es muy importante que nosotros podamos saber que la esencia del Evangelio es Cristo, Jesús, la cruz, la sangre, su nombre y el Espíritu Santo. Porque en la antigüedad vamos a ver que no tenían estas prebendas, pero creían a las cosas de Dios, le consultaban a Dios, le preguntaban a Dios el Padre. Y el Espíritu Santo, que del principio de la creación estaba, los influenciaba en esas palabras, no solo para que creyeran, para que vieran que Dios lo hacía, y Dios lo hacía. Pero se me terminó el tiempo. Hablaremos el martes próximo, porque este martes no me dio tiempo de hacerlo, sobre este tema, porque esta es la raíz o es la silla en que vamos a sentar la comunión con el Espíritu Santo, pero tenemos que sentarnos con el Espíritu despejados, soltados todas las cargas de lo que es la vida en este mundo para llegar libres, sin peso, a hablar directamente con el Espíritu de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias a su cruz, a su nombre, a su sangre, a su resurrección. Hoy tenemos la oportunidad maravillosa que no tuvieron los antepasados de poder vivir contigo, hablar contigo, oír tu voz, ser llenos de esa fuerza interior y esa paz que solo da Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias porque somos la generación que va a llevar un evangelio no life, un evangelio que va a exigir mucha consagración, mucha separación, una santificación para servir a Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Te doy gracias por eso, Padre. Amén y amén.